Hola, le damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro e intercambio de experiencias sobre el quehacer de la arquitectura, la ciudad, el arte, el diseño y la cultura en general en la República Dominicana. Soy Carmen Ortega González y junto a Lourdes Periche vamos a tener una interesante conversación con Katilka González, CEO de Uno a Uno Arquitectura. Bienvenida. Hola Katilka, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme a su podcast. Para que conozcan un poco más de nuestra invitada, le diremos que Katilka, alias Kat, es arquitecta y entre varias afiliaciones destaca que es embajadora Fitwel, una certificación que promueve estrategias para el diseño de espacios saludables. A través de su firma Uno a Uno Arquitectura, se especializa en proyectos de salud y bienestar dentro y fuera del entorno hospitalario. Es por esto que se hace llamar The Wellness Architect. Con Katilka vamos a conversar sobre Médico Express, que es un innovador centro médico en Santo Domingo Este, uno de sus proyectos más recientes, y un nuevo referente en lo que es la arquitectura para la salud en la República Dominicana. El turismo médico fortalece la medicina local al incorporar tecnología de punta, mejorar la calidad de servicios y garantizar estándares internacionales. Esta dinámica impulsa la construcción de centros ambulatorios, hospitales especializados y hoteles wellness, atrayendo inversión y generando empleos. Bajo estas condiciones, surgen iniciativas como Médico Express, un centro médico con altos estándares en Santo Domingo Este. Su ubicación estratégica, cercana a aeropuertos, zonas turísticas caribeñas y academias de béisbol, augura un futuro prometedor, beneficiando tanto a la población local como a visitantes que buscan atención de clase mundial. Cuéntanos un poco cómo surge ese proyecto, cuál es la visión detrás de Centro Médico Express. Bueno, mira, Médico Express surge por la iniciativa del doctor Alejandro Cambiaso y el señor Francesco Fino de aportar medicina de calidad, atención médica de calidad a toda un área de Santo Domingo Este con una población creciente de más de 1 millón de personas ya. Entonces, y una necesidad de algo que fuera eficiente, rápido y que fuera verdaderamente un referente de calidad en la atención. ¿Y algún desafío particular para trabajar en esta zona? ¿En qué avenida se encuentra? Mira, Médico Express está en la avenida, bueno, en la San Isidro, al lado entre 2 supermercados. Justo cuando uno entra, se bifurca de la Avenida de las Américas. Cuando uno entra ahí mismo, sale, pasa la conexión con la Avenida Ecológica y ahí mismo a la derecha está Médico Express. Okay. ¿Y hay algo particular? ¿Cómo influyó el entorno? ¿Qué tipo de edificación se planificó? Bueno, mira, originalmente nosotros estábamos casi en la Charles de Gaulle, en el solar original, porque donde estamos ahora mismo, donde se construyó, no era el solar original, pero por circunstancias, después que ya casi íbamos a depositar en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, hubo diferencias con las personas del solar y entonces ahí tuvimos que cambiar el solar. Ya tú sabes, eso fue como que, ok, voten los planos. Plan B. Plan B. Lo único que teníamos ya definido era un programa, un PMA, o sea, un programa médico arquitectónico. Y después de ahí, o sea, eso fue como que otro solar, otra ubicación, otro asolgamiento. Hubo que cambiarlo todo y hacerlo de nuevo, que definitivamente le favoreció por muchísimo al proyecto el cambio de locación. Está más céntrico, tiene más acceso a todo lo que tiene alrededor, porque tiene muchísimos comercios alrededor, muchísima vivienda también, mucho más que en el otro lado. Y dándonos un resumen de lo que es el proyecto, cuéntanos en qué consiste más o menos su superficie y las áreas que contempla. El proyecto tiene 8.700 metros cuadrados, me parece, por ahí anda. Entonces tiene 4 niveles. Hay uno que es soterrado y es un centro ambulatorio. Por lo tanto, aquí se manejan urgencias. Eso es de mediana y baja complejidad. ¿Qué quiere decir? Que
que no hay nada debido a muerte. O sea, por ejemplo, una persona que se accidenta, que es atropellada, que sufre un accidente mayor, simplemente está preparado para estabilizarlo y referirlo. Entonces, en ese sentido, tiene varios acuerdos con diferentes hospitales que sí ya manejan ese tipo de complejidad. Entonces, tiene un departamento súper robusto de imágenes, que fue una de los puntos importantes que en la zona adolecía de estudio por imágenes. Entonces, tú sabes que nuestro amado Puente Duarte, a la hora de cruzar, imagínate una gente que vive de aquel lado que tiene que cruzar para hacerse imágenes de calidad por alguna situación. Entonces, ese también fue una de los puntos, además de que también está orientado a turismo de salud. Entonces, está cerca de Boca Chica, está cerca de las academias de béisbol, está cerca del aeropuerto. Por lo tanto, una persona, un turista en esa zona, Juan Dolio, Boca Chica, Guayacanes, que tenga una contingencia, que tenga un tema, óyeme, hasta que se corte con un coral, una piedra, algo, pues tiene un lugar que no tiene que entrar a la ciudad de Santo Domingo a ser atendido. Entonces, tiene un departamento de imágenes sumamente robusto, que de hecho fue pensado con acuerdos con General Electric para hacer el centro de entrenamiento de técnicos de radiología. O sea que mantiene un equipamiento al día, vamos a decir, sí, en todo lo el que equipamiento es de de vanguardia. última generación, inteligencia artificial, con los equipos. ¿Para qué sirve ese tipo de información? Porque a mí me lo tuvieron que explicar. Digo yo, ok, inteligencia artificial, ¿para qué? Y me decían que cuando está la máquina haciendo las imágenes, pues va comparando con un banco de datos y puede pronosticar tendencias que se están viendo en las imágenes, que puede verdaderamente hacer la diferencia entre el desarrollo de una enfermedad o no. Entonces, tiene un departamento de urgencias pediátrico y adulto totalmente separados. Tiene consultas, todas las consultas relacionadas con la familia, y todas las consultas relacionadas con los procedimientos que realizan procedimientos de endoscopía y procedimientos quirúrgicos de mediana baja complejidad. ¿Qué quiere decir? Que son ambulatorios, tú vas, te haces tu cirugía y te vas para tu casa. Y cardiología. Y tiene una unidad cardiovascular para hacerse todos los chequeos cardiovasculares, y como está orientada también a turismo de salud, tiene un departamento especial que está orientado a salud ejecutiva y servicios internacionales, en donde se hablan 3 idiomas. Se habla español, se habla inglés y se habla francés. Ese es un punto interesante. Creo que vale recordar, Lourdes, que aquí tuvimos al doctor Alejandro Cambiaso conversando precisamente sobre esa interesante temática, y que le ha abierto todo un espectro a lo que es el desarrollo turístico dominicano, con centros como este que cumplen con todos estos estándares y que han logrado certificarse, ¿no?, a nivel internacional, en un sector donde cada vez más la inversión es mayor. O sea, hay gente que aprovecha, vive fuera, pero aprovecha venir a vacacionar, y entonces aprovecha hacerse esta serie de estudios y de consultas, ¿no? Y es vamos a decir, un nicho que está cobrando en todo el mundo, y en República Dominicana se ha ido posicionando muy bien al respecto. Lo que pasa es que tenemos una ubicación geográfica estratégica, estamos en el medio. Entonces es muy fácil poder venir de las islas de Estados Unidos a hacerse chequeos que muchas veces los seguros no lo cubren. Entonces eso es una de las cosas por las cuales era sumamente importante cumplir con estándares internacionales, no parecernos ni estar similares, no, cumplir de verdad. O sea, tener las dimensiones que mucha gente cuando va dice, wow, qué grande, wow, qué espacio tan grande, qué tomógrafo, el cuarto es grandísimo. Sí, nosotros teníamos que cumplir con las dimensiones internacionales en todos los espacios. Perfecto. Bueno, sabemos que este proyecto se sostiene en 3 puntos claves para su diseño, ¿verdad? Entonces, queremos que nos hable, porque dices que está basado en la evidencia, la neuroarquitectura y el bienestar. Háblanos un poquito de eso. Bueno, mira, los 3 pilares importantes son eso: diseño basado en evidencia, neuroarquitectura y bienestar.
Diseño basado en evidencia porque, al igual que la medicina basada en evidencia, todo está documentado, estudiado, y entonces Médico Express es un centro médico. En un centro médico hay patologías. Entonces, el diseño basado en evidencia lo que hace es estrategias para la protección y la seguridad de los pacientes a nivel de control de infección, a nivel de privacidad del habla, de la confidencialidad de la parte clínica, y cómo también el espacio, que eso fue a partir de 1900, de los 80, 82 me parece, que un psicólogo medioambiental, Roger Ulrich, hizo un estudio. Él es considerado el padre del diseño basado en evidencia. No es arquitecto, pero es profesor honorífico de la Universidad de Texas A&M. Entonces, él hizo un estudio sobre personas operadas de la vesícula. Un grupo miraba en su habitación posquirúrgica, miraban a un parque o a unos árboles que estaban en un parque enfrente, y el otro grupo miraba a la hermosa pared de ladrillo del edificio de al lado. Entonces hubo unas diferencias que levantaron alertas, porque fueron diferencias muy grandes entre el proceso de recuperación, la medicación para el dolor, todo lo que sucedió en las habitaciones que miraban hacia la naturaleza versus las otras. O sea, los pacientes se fueron de alta 2 días antes. La enfermera tuvo menos llamadas del paciente que miraba. Entonces dijeron, espérate, aquí hay algo. El espacio está influenciando porque es la misma atención, el mismo grupo de pacientes con la misma cirugía. Entonces, aquí hay algo. Y empezaron a estudiar cómo el impacto del espacio pues promovía la recuperación de los pacientes. Promovía el ayudar a las enfermeras a tener un trato más humano con el paciente, porque tenían que caminar menos, porque antes si tú lo piensas, antes tú en el diseño veías una gran estación de enfermera, pero el último del pasillo, de la última habitación, estaba lejísimo. Entonces empezaron a estudiar cómo eficientizar y cómo humanizar esos espacios. Entonces, el diseño basado en evidencia tiene toda una serie de líneas que afectan la parte operativa, de cómo se gestiona la atención a los pacientes y de cómo el espacio físico. Ahí vamos con la terminación, los acabados, todos los filtros, todos los aire acondicionados, los colores, afectan o no a las personas, estimulan, por ejemplo, los colores estimulan. Cuando tenemos en un hospital va todo tipo de personas. O sea, tenemos personas neurotípicas y neurodiversas. Neurodiverso, todo el que está dentro del espectro autista, que tiene síndrome de Down, déficit de atención e hiperactividad, está dentro de lo que se llama neurodiversos. Entonces, no necesariamente se sienten bien en los espacios que los neurotípicos se sienten bien, espacios muy estimulados, y ahí viene toda la estrategia de ruido, de control de ruido a nivel de evidencia, que permiten, todo esto es para 2 cosas. Una, que los médicos puedan hacer su trabajo de manera más efectiva, porque no tienen que preocuparse por tratar de desestresar al paciente. Esa conversación que el doctor le hace normalmente en el cardiólogo, cuénteme cómo está la cosa, cómo va todo. Sí. Fue porque ya te leyó el lenguaje corporal, vio la pupila dilatada, vio la respiración acelerada. Entonces, aquí entonces ya todo eso está documentado, cómo biológicamente el cuerpo es afectado por el espacio físico, y entonces cómo vamos con esas evidencias, a mejorar el espacio arquitectónico para que le sea favorecedor a los pacientes y a los médicos, porque esto trabaja de 2 vías. Claro. Entonces, la neuroarquitectura, por precisamente lo mismo, nosotros cuando entramos en un espacio, nuestro cuerpo hace un diálogo, empieza una conversación con lo que hay en ese espacio, y ese diálogo nunca va a ser neutro. Ese diálogo o te afecta de manera negativa o te afecta de manera positiva. Entonces, en salud, específicamente, nosotros tenemos nuestros usuarios vienen estresados antes de llegar. O sea, nadie va, por más lindo que esté el hospital, tú vas a decir, me voy a ir a leer un libro al lobby del hospital porque está precioso. Eso no sucede. Eso no va a pasar. Porque siempre hay cierto estrés. Siempre hay estrés porque tú estás biológicamente en modo supervivencia. O sea, tú o tienes miedo a un diagnóstico o va a acompañar a alguien que ya está diagnosticado, que ya tiene los niveles de estrés, o te va a hacer un procedimiento. No es verdad que por más confianza que tú le tengas al médico, por más que te guste tu doctor y tú
No es verdad que tú te vas a hacer una cirugía de rodilla así como que tú fueras al salón. No es lo mismo. Entonces, biológicamente hay estrategias de diseño que se enfocan en lo que se llama diseño cognitivo. ¿Cómo le hablo a mis sentidos para que mitigar ese nivel de estrés y el nivel de ansiedad? Entonces ahí vamos con la neuroarquitectura y bienestar. Todo lo que genera bienestar, porque estamos en la pandemia del COVID-19, todo el mundo dice que es la gran pandemia, pero no es la gran pandemia. El estrés es la gran pandemia de este siglo. Estamos viviendo muy rápido, estamos descuidando toda nuestra salud. Entonces, esa aceleración que está haciendo que toda la fuerza laboral se convierta en gente bomba. O sea, tú estás manejando altos niveles de estrés a nivel corporativo, tú estás manejando altos niveles de información, va rápido, va con tapones, va con los retos diarios que uno tiene de su vida personal, más la vida laboral. Entonces tú estás teniendo gente que en vez de cabeza lo que tiene es una bomba atómica con la mecha bien cortica a punto de explotar. Entonces, ¿qué es lo que hace el diseño de bienestar? El diseño de bienestar dice, tengo todos estos individuos estresados, vamos a crear las condiciones espaciales para que dentro del entorno laboral estos individuos encuentren un entorno que igual favorezca la disminución de los niveles de estrés, potencie su productividad, se sientan mejor a nivel cognitivo, biológico y salgan individuos más regulados, menos estresados. Por lo tanto, yo estoy impactando en el número de familias. O sea, yo estoy llevando un papá, un tío, una mamá bastante regulada que va a poder ser mejor persona porque va a llegar menos estresado a su casa. Entonces, por eso es que se eligen para las estrategias de bienestar los espacios de trabajo. Entonces, ya hablando de diseño, como hablas, ¿no? De humanizar y de lograr, ¿verdad? Ese bienestar y esa afectación positiva para los pacientes o el personal médico. ¿Cómo, a través del diseño y de esos elementos espaciales, se puede lograr eso? ¿O cómo tú has implementado eso en Médico Express? Bueno, yo, por ejemplo, como manejo las tres, ellas se encuentran en el medio del camino con las mismas estrategias vistas desde diferentes ópticas. Entonces, ¿qué yo hice? Yo fusioné las tres en el proyecto. Entonces, la luz natural, que ayuda a regular el reloj biológico y ayuda a la gente a la recuperación de los pacientes, pero a la vez evita fatiga visual del colaborador. Le permite a los equipos clínicos darse cuenta de lo que está pasando fuera. Los cambios de la luz, si llueve, si se nubló, porque es terrible. Hay gente que entra a trabajar en turnos a las 5 de la mañana. O sea, entró a trabajar sin sol y no darse cuenta del sol, del cambio del sol en el día, y a veces salen de noche. Entonces, eso les afecta a todos su química corporal, su química cerebral es afectada por eso. Entonces, ahí tenemos la luz natural. También el colaborador, el que trabaja en la administración y todo eso, ayuda a evitar fatiga visual, conectar con la naturaleza. Entonces, la luz natural es la protagonista en la estrategia de Médico Express, en todo el diseño. Entonces, el uso del color. Una de las cosas que ayuda a regular a las personas y a mantener unos estados naturales es parecernos a la naturaleza. La naturaleza es el mejor doctor. Entonces, lo que hacemos a nivel de bienestar, de neuroarquitectura y de diseño basado en evidencias es traer la naturaleza al interior y conectarnos interior-exterior. Me gustaría que fueras específicamente, o sea, esa luz natural. ¿Cómo lo lograste en Médico Express? Bueno, en Médico Express. Para los que no lo conocen, porque Lourdes y yo lo conocemos, pero bueno, me gustaría que el resto pues la luz natural, nosotros, la ubicación estratégica de las ventanas, analizar el edificio para el mejor emplazamiento de que tenga luz en la mañana y en la tarde, con los tragaluces. O sea, nosotros ubicamos los espacios de manera que tuviéramos la oportunidad de tener tragaluces que bañen de luz donde no hay ventanas. Entonces tenemos creamos espacios que tú ves en los techos que no hay nada, simplemente lo que hay es un tragaluz. Utilizamos estratégicamente los tragaluces en el área del jardín terapéutico, que es una terraza, volviendo a la conexión natural. Entonces es una terraza con un jardín con aromaterapia, donde los dos tragaluces que se ven, su función es darle luz natural a las urgencias, que normalmente no quedan
a la periferia de los edificios, quedan hacia el interior. Katica, ¿lograste que todos los espacios tuviesen de alguna forma luz natural, bañados de luz natural? Casi en su mayoría sí. De hecho, uno de los logros más grandes es el sótano. El sótano, tenemos como un atrio central que fue sumamente defendido porque eso eran metros cuadrados construibles. Exacto. Yo decía, no son metros cuadrados construibles, es que ustedes van a ver cómo a nivel de bienestar, de conectar, esto va a bañar, va a ser primero sostenible, porque va a eficientizar el uso de la luz artificial y el consumo de energía. Claro. 2, va a crear una iluminación natural que va a favorecer a todo el que entre. Y en el sótano, muy particularmente, tiene un jardín. O sea, que tú tienes en el sótano totalmente underground, tú sales el sótano está el departamento de imágenes, tú sales a este atrio que es el centro del edificio. O sea, gira todo, toda la circulación gira alrededor de esos grandes ventanales que tienen apertura, pueden abrirse en la parte de arriba para ventilar de manera natural. Originalmente iba a caer la lluvia, pero nos asustamos con la cantidad de lluvia y el cambio climático. Bueno, bien pensado. Entonces nos asustamos y lo que hicimos fue que le pusimos techo transparente, pero los laterales están abiertos, de manera que tú estás en el sótano y tú sientes en la terraza del sótano, tú sientes ventilación, no te da calor. No te da calor y permiten los otros niveles, las ventanas altas, si en algún momento, eso por estrategia de diseño basado en evidencia y COVID-19, el centro entero tiene sus ventanas operables. Entonces, al poder abrir las ventanas, de hecho fue una bendición en la construcción, porque siempre teníamos ventilación natural todo el tiempo. O sea, que nunca nos dio calor, ni nunca sentimos la respiración como de todos los obreros y de todo el mundo, que a veces eso no es saludable. Entonces, eso permitió que pudiéramos tener, ya inclusive con las ventanas colocadas, ventilación natural, ventilación cruzada todo el tiempo. Eso es una estrategia de diseño basado en evidencia de control de infección. Nosotros, si el aire falla, podemos ventilar el centro de manera natural perfectamente. Estas ventanas, por seguridad, son operadas solamente por el personal de médicos especialistas. Tienen unos seguros que solamente el personal las puede abrir, por seguridad. Antes de seguir ya recorriendo el edificio en los interiores, hablan un poquito de la estética general del proyecto. ¿Qué tipo de conceptos, de estilos, cómo que tuviste en cuenta para el diseño, ¿no? Bueno, como parte de la estrategia, este proyecto se quería reforzar mucho marca país. Queríamos reforzar, o sea, el diseño por arquitectos dominicanos, constructores dominicanos, con diseño, las guías locales, con también las internacionales, y queríamos resaltar elementos dominicanos. Entonces escogimos Barahona como la fuente de inspiración para los interiores. ¿Por qué Barahona? Bueno, cogimos Barahona primero porque normalmente siempre vemos toda la parte este, suena más, y la parte norte también, o sea, suena más. Primero también porque Barahona tiene una mezcla exquisita de cambios de clima, o sea, tú puedes estar en frío en Polo y estar cogiendo calor en San Rafael. Entonces tiene la combinación de mar-montaña. Y particularmente uno de los familiares relacionados a los dueños del proyecto es de Barahona. Además, mi papá también, mi familia es de Barahona. Eso te iba a decir, que había ahí un ingrediente también importante. Hay un ingrediente de amor con la provincia, pero independientemente... Y conocimiento de la provincia. Sí, es bellísima. Entonces, ese azul, ese turquesa que tiene esa playa y ese verde de las montañas es sumamente particular. Y los ríos. Entonces, río frío, de agua muy fría, en una provincia que es calurosa. Entonces, esa combinación nos dio para crear los patrones del piso que pusimos con movimiento orgánico. En la naturaleza no hay ángulos rectos. Por eso nosotros tratamos de que todos los ángulos rectos, por lo menos en el interior, fueran los menos posibles. También porque los ángulos rectos, tú te fijas, no vas a encontrar triángulos, no vas a encontrar nada con vértice, porque biológicamente todo lo que tiene puya, vértice, en la naturaleza, y eso viene desde de nuestro cerebro más primitivo, es sinónimo de peligro. Entonces nos pone en modo alerta. Cuando tú ves
Y eso sucede mucho cuando tú ves espacios clínicos, consultorios o clínicas donde tú empiezas a ver triángulos en los patrones, no están documentados con lo que genera, el estrés que genera la forma triangular, los vértices, las esquinas. Y vuelve ahí al diseño por evidencia. Y ahí volvemos al diseño basado en evidencia. Entonces, y la neuroarquitectura, la respuesta, el estímulo al modo supervivencia. Claro. Modo supervivencia, que es nuestro modo más básico, instintivo de defendernos. Entonces, ya yo vengo estresado y entonces el espacio me va a potenciar ese nivel de estrés porque hay patrones triangulares o excesos de patrones también. Entonces, ahí el aliado de la naturaleza. Pero háblame más de Barahona. Quiero volver a esa identidad que se ve en el centro. Entonces, escogimos los colores. Cada piso tiene un tema. Cada piso tiene un predominio de una de las dos paletas, de mar o de montaña. Entonces, por ejemplo, el sótano es el piso verde. En el sótano tú te vas a encontrar que las imágenes de las paredes son café, son árboles de café, son manos arrancando el café, ves verde, la paleta de colores verde. Entonces, todos los counters y todos los elementos de muebles de apoyo, todos son imitando madera. O sea, tienen un patrón de madera que como que amarra toda la otra parte de los colores. El piso tiene unos patrones curvos que simulan la arena. Simulan la arena de la playa con el movimiento del mar y tiene 3 tonos de crema. El tipo de piso que se Nosotros utiliza. usamos para Médico Express un piso epóxico. O sea, un piso epóxico vaciado pero con flakes. Y tú sabes que yo siempre vivo buscando, precisamente por diseño basado en evidencia, no es brilloso. No es brilloso. ¿Por qué? Porque uno de los estresores medioambientales es el reflejo de las luminarias en el piso, que en adultos mayores son las evidencias de caída. Y tampoco hay patrones de cambios de color drásticos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, por ejemplo, blanco y negro. Pudo haber sido marrón y blanco y bien destacado el marrón y el blanco, pero no, porque en los adultos mayores, estamos hablando del ojo después de 65, 66 años, percibe los cambios de color en los patrones como desniveles y es la causa número 1 de caídas en adultos mayores. Entonces nosotros tenemos una población que va de todas las edades. Entonces no hay drástico, ningún cambio de color drástico a nivel de patrones y eso fue toda una conversación con el suplidor. No, yo no quiero el acabado de arriba brilloso, lo detesto, o sea, porque eso va a ser un reflejo inmenso. Yo lo quiero mate, entonces este piso es antibacterial y es antideslizante. Y además de antideslizante, yo lo obligué a que me trajera, eso tiene que existir, porque no es verdad que en otra parte del mundo lo usan brilloso. Yo no lo quiero brilloso. O tú me lo pones como yo quiero o vamos a buscar otro piso. O sea, fue así. ¿Entiendes? Entonces, ahí la paleta de color, por ejemplo, del mobiliario del segundo nivel, es todo emulando el agua. Son colores, paleta aqua. Entonces, la paleta tiene un color espectacular. Entonces, las paredes no es blanco. El centro no es blanco, pero parece blanco. Las paredes igual, pintura antibacterial, pero que no fuera blanco. ¿Por qué blanco no? Porque el blanco está asociado al síndrome de la bata blanca. Las personas que tienen mucha permanencia en los hospitales rechazan el color blanco, además de que el exceso de blanco produce ansiedad. El extremo minimalismo en salud no se usa. No se usa, ¿por qué? Porque genera estados de ansiedad. Y otra cosa más, nosotros somos una isla tropical. O sea, el dominicano vive lleno de color. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y cuando nos vamos a Londres o gente que se muda de país, de sitios tropicales, siente la diferencia. Les afecta. Hasta la luz del sol. O sea, hasta el impacto, el impacto del nivel del sol. Entonces, era muy importante, sin ser, vamos a decir, que un sample de color,
que hubiera color. Entonces nosotros tenemos acentos de color en las paredes con un, vamos a decir, un canvas neutro, que es el piso y las paredes, con elementos que aportan color, además de del verde de la naturaleza. Y así sucesivamente se fueron haciendo todos los pisos en diferentes tonos, más neutros, dependiendo de los usos. ¿Para qué? Para que el protagonista sea la persona, el ser humano. El ser humano y el espacio que lo acompaña haga eso, acompañarlo y hacerlo sentir bien. Ya está circulando nuestra edición especial Arquitecto 125. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al 809-732-7674. Quienes pueden ver esta entrevista en el blog podrán disfrutar de muchas de esas imágenes que nos está contando Katilka. Y claro, con la revista 125 también lo pueden ver. Pero no solamente los sentidos son con la vista y con el tacto. Yo sé que también ahí tenemos el olfato, porque sé que hay algunas plantas que tienen sus olores, que despiden olores, y quiero que me hables un poco de la vegetación. Sí, que ya mencionaste ese jardín terapéutico. ¿Qué es eso? Sí, pero que nos cuente más, porque a mí me sorprendió. Explícale un poquito a los oyentes qué es el jardín terapéutico. El jardín terapéutico, de nuevo volvemos al diseño basado de evidencia, otra vez al bienestar y la neuroarquitectura. El jardín terapéutico es eso, es un espacio de autorregulación, de conexión con lo natural, que es tan importante para colaboradores y para el paciente. En este caso, nosotros somos un centro ambulatorio, pero en los hospitales, vamos a decir ya, donde hay internamiento, donde hay cirugías mayores, intensivo y eso, que se maneja todavía mucho más niveles de estrés, le beneficia muchísimo a los pacientes conectar con la naturaleza, poder salir, y al familiar que lo está acompañando, que tenga una habitación en el número de horas, salir a tomar ese aire, a conectar con el espacio exterior. De hecho, en países donde hay invierno, ese jardín está cerrado con vidrios para que sea permanente en el año entero, su uso. Entonces, eso viene también de los hospitales de cáncer y de la conexión con la naturaleza, de cómo ayuda al bienestar de los pacientes conectar con la naturaleza, porque nuestro cerebro, y eso cambia de onda eléctrica. O sea, nosotros estamos con pura pila, estamos en un tipo de onda, pero cuando estamos en beta, me parece. Si me equivoqué de alfa o beta, bueno, lo siento, pero yo sé que estamos en beta, y cuando estamos conectados a la naturaleza, a los 3 minutos de nosotros estar caminando, por ejemplo, en el mirador, en un espacio donde haya verde, en un jardín, cambiamos de onda cerebral, entramos a alfa. Y en este caso nada más no es con la vista, sino como tú dices, como son plantas aromáticas, muchas. Tenemos limón, por ejemplo, tenemos, que es el cítrico. Ahí voy con el olor. El olor es una de las cosas más desagradables que todos los pacientes se quejan de un centro de salud. Porque a diferencia de los otros sentidos, el olor no se filtra cuando pasa por el cerebro. O sea, el hipotálamo es como el disco duro del cerebro, donde se almacenan todas nuestras experiencias, todas nuestras emociones, todo lo que nos pasa está guardado en ese disco duro. Los otros sentidos, la vista, el tacto, el gusto, se filtra antes de llegar al hipotálamo. El olor no. El olor pasa directo. Por eso es que hablan tanto de la memoria olfativa. La memoria olfativa, por eso es que, por ejemplo, en otro contexto, en violencia femenina, en ese tipo de cosas, de rapto, cosas que tienen que ver con que la persona recuerda el olor del sudor del atacante, y lo puede, o sea, sin ni siquiera verlo, lo huele. Entonces, en salud pasa lo mismo. Cuando las personas son recurrentes, todavía pasa más. Cuando recurrentes, estoy hablando de personas que se dializan, que se dan quimio, que van con regularidad al centro de salud, ese olor característico se te queda en tu banco de memoria, y tú puedes estar acostado en la playa, en un chailón, en un contexto totalmente distinto al hospitalario, y ese olor a alcohol, ese olor a medicina, ese olor a ungüento o a lo que en general
o a detergente de limpieza, te da ese olor y tú vas a sentir los mismos malestares que tú sientes si estuvieras dentro del hospital. Entonces el olor es poderosísimo. Entonces uno de los retos era cómo vamos a mitigar el olor a medicina, a hospital. Entonces ahí viene la aromaterapia y el jardín se hizo específicamente pensado en eso. Entonces tomamos, por ejemplo, los árboles del jardín son de berrón, tenemos limones, el cítrico. ¿Por qué? Porque ahí volvemos al diseño basado en evidencia. Y dentro también hay difusores de aromaterapia con lavanda. Volvemos al diseño basado en evidencia. Y la neuroarquitectura. Está demostrado que estar en contacto con olores a cítricos y olores a la lavanda relaja. Por eso es que tú ves que en los hoteles y en muchísimos sitios usan lavanda para dormir. Entonces, por ejemplo, y se usa de manera para nuestro bienestar. Por ejemplo, tú quieres relajarte en tu habitación, pues tú aceites esenciales de lavanda en un difusor te ayuda a dormir mejor. Entonces, de nuevo, el centro tiene, y fue súper jocoso, porque también tenemos música ambiental que también ayuda a relajar. Y fue muy jocoso cuando estábamos poniendo los difusores, que yo le estoy explicando cómo echarle los aceites esenciales a las chicas de los counters, porque están en las salas de espera. La seguridad, ya teníamos seguridad, todavía no estaba abierto al público, pero la seguridad yo le estoy explicando y ella me escucha y dice, pero por eso era que yo estaba tan relajada y tranquila, yo pensé que era la música. Le digo yo, no era la música de fondo, era el aroma a lavanda, que es sumamente sutil, pero es lo suficientemente presente, o sea, está presente en el espacio para que, porque todo esto es intangible. Todo lo que estamos hablando, por eso es que muchas veces tú tienes que acompañarlo de el recurso económico, del retorno de inversión, para que te compren la idea. Ahora 100%. Después que ya lo usan, dicen, sí, es verdad, pero mientras no, tú estás vendiendo una idea que tú sabes que funciona, que tú sabes que está basada en evidencia, pero que necesita, cuando tú le das por la caja registradora y tú le dices que el retorno de inversión de hacer estrategias de bienestar y de todo esto es un 6-1, entonces dicen, pero mira, vale la pena explorarlo, porque el retorno de inversión y el boca a boca de lo bien que me siento aquí adentro es importantísimo. Claro. Mira, Katilka, la vainilla, ¿qué propiedad tiene? Porque a mí me encanta ese olor. Yo ahí te lo debo, porque si la aromaterapia se mueve de los hospitales, ya yo no sé, yo lo tengo que leer. Yo sé que la bergamota ayuda a la concentración. Hay estudios sobre niños neurodiversos dentro del espectro autista, con déficit de atención e hiperactividad, que cuando tú le pones, y también con parálisis cerebral y otros retos neurológicos, cuando tú pones bergamota obviamente estamos hablando de aceites esenciales, no son de lo que uno conecta, o sea, estamos hablando de aceites esenciales con difusores lo más orgánicos y naturales posible, o sea, cero químico. Regula y los ayuda a enfocarse y a aprender más, a aprender mejor, y les aumenta los niveles de atención. Ya hablaste de las características acústicas, que es tan importante como el tema de la iluminación. Me gustaría saber cómo lo manejaste y si hubo materiales específicamente usados en el exterior que también te ayudaron como un filtro para todos esos ruidos, vamos a decir, de la calle y del entorno comercial que mencionabas, contribuyera al confort acústico interior. La acústica, por la parte de afuera, hicimos un revestimiento de fachada ventilada con Panelex del grupo Hasaye. Entonces, hay otras áreas del edificio que se van a revestir en un momento posterior, pero tú sabes que el presupuesto, no solamente para el edificio, el equipamiento médico es sumamente costoso. Y entonces hubo que hacer un balance de ecuación ahí en ese proceso. También tenemos el muro cortina, fue una parte importante de mantener la acústica interior y de proteger el oeste. Que es franco. Nosotros tenemos un oeste franco importante que había que protegerlo a nivel acústico. La otra estrategia aquí es sumamente importante la privacidad del habla.
la privacidad del habla por la confidencialidad de la información clínica. Entonces tú no puedes estar oyendo lo que le está diciendo un médico de un consultorio en el otro. Eso es grave. Entonces se utilizó que todas las divisiones internas todas llegan a la losa. Llegan a la losa porque si tú la pones hasta el plafón, el sonido viaja por arriba del plafón y se oye en todas partes. Todas las divisiones están hacia la losa y están rellenas de fibra, pero de fibra de lana sostenible. Okay. Acuérdate que como nosotros estábamos buscando una certificación, aspirando a una certificación de bienestar, nosotros no podemos tener nada tóxico. Además, igual, para no afectar la calidad del aire, ahí volvemos al diseño basado en evidencia, ahí volvemos al bienestar. Todas las estrategias de wellness, la calidad del aire es sumamente importante. Entonces, a pesar de que eso está detrás de la pared, claro, pero si tú vas a poner un cuadro, vas a poner un equipo, lo que sea, vas a taladrar allá adentro, si eso tiene formaldehído, por ejemplo, que es un líquido que comúnmente tienen las fibras, el formaldehído es cancerígeno. Entonces, la persona que está taladrando está poniendo su vida en riesgo porque va a inhalar cuando haga ese taladro lo que está allá adentro. Porque los materiales, o sea, hay algo que tenemos que tener claro, es que los materiales desgasifican. O sea, el material sale de la industria, viene, llega a su lugar de destino y desgasifica. Entonces, es sumamente importante que los materiales que se utilicen... Composición. Exacto, el valor nutricional, así que yo le digo, como cuando tú vas a comprarte una comida que tú le lees qué es lo que me estoy comiendo, pues igualito pasa con los materiales de construcción y de diseño, o sea, la elección del material. Y mira que tuvimos muchísimos temas porque yo pedía ficha técnica y me mandaban el brochure del producto. Digo yo, no es el brochure del producto que yo quiero la ficha técnica que me diga de qué está hecho eso que tú me quieres vender. Y en términos del equipamiento también, que es algo también muy delicado y tiene que ver todo con ese tema de materialidad y acabados. ¿Cómo resolvieron el tema del mobiliario? Nosotros elegimos mobiliario, lo primero que era ergonómico, que tenía que ser resistente y que tenía que tener brazos y diferentes opciones de mobiliario. ¿Por qué? Porque el paciente en general, o sea, la enfermedad hace que las personas pierdan control. El control. Tú tienes algo que no está controlado, que te salió un análisis y ya, o sea, te cambió el universo en 2 segundos. O con una palabra de un médico y las 5 letras, y esas 5 letras cambiaron el universo tuyo y de toda tu familia. Entonces, eso es una pérdida de control. Es uno de los elementos más estresantes y que más ansiedad genera. Entonces, el usuario viene con toda esa ansiedad y el elegir dónde puede sentarse marca la diferencia. Entonces, el mobiliario no podía ser bancadas que no te permitieran configurar el espacio. Tampoco te gusta, si eso yo lo puedo hacer, preguntándole ahora mismo a las 2, hacemos el experimento. Si tú vas a un sitio donde hay mucha gente sentada y tú ves una silla vacía en un sitio alejado, ¿te vas a sentar al lado de todos los perfectos extraños o te vas a sentar en la que está sola? Claro, sola. Y eso tú lo haces en un aeropuerto, en una parada de guagua, en una parada de trenes, en cualquier lugar. Imagínate dentro de un entorno hospitalario donde todo el que está ahí está enfermo o va a chequearse y a cuidar su salud de manera preventiva, porque no necesariamente tiene que estar enfermo. Claro. Pero estás en un centro de salud donde las bacterias y las enfermedades están presentes en el espacio. Pululan. Exacto, ya están ahí. Y la trae el propio usuario. Sí. La trae el propio usuario. Entonces, por eso es tan importante la elección de los acabados. Entonces, nosotros elegimos mobiliario, por ejemplo, en la parte de los consultorios, que no fuera tóxico, era sumamente importante, y por eso elegimos, por ejemplo, todo el mobiliario de Modulor que viene Active, que viene de una fábrica, que es la única fábrica Well en Europa, o sea, garantizada como mejor espacio para trabajar, donde tú vas a la fábrica y no hay nada tóxico. Todos los elementos utilizados, todo lo que se ponga en ese producto terminado que tú recibes, tú tienes la garantía de que no es tóxico. Esa fue una de las elecciones importantes. O sea, ese era lo que primaba, que nada fuera tóxico, que fuera ergonómico, de verdad ergonómico, y que pudieras, con las telas, los acabados, que fueran especiales para salud. De manera que no filtraran, que fueran fácil
limpiable con limpiar. químicos que normalmente no se usan en espacios de oficina. Antimanchas. Y antimancha y todo eso, antiabsorbentes. Resistente a la mancha. Entonces, al igual que Office Systems con sus productos en urgencia, elegimos el mobiliario más sofisticado de hospitales, pero el presupuesto no dio para ponerlo en el centro entero. No hubo forma humana. Hubo que buscar un hermanito que tuviera las mismas características y que nos permitiera a nivel de presupuesto poderlas colocar. Entonces, ahí todos son especiales, son Carolina Furniture, toda la parte de que lo representa Office Systems en las urgencias, que es el lugar, vamos a decir, donde más bacteria o donde más sensible a tener mayor cantidad, porque es la urgencia. Entonces, en todas las salas de espera generales tenemos mobiliario de OFS Brand y de Technion, que lo maneja la misma gente. Y entonces tiene todas las telas, las abrasiones de las telas. O sea, esas telas tienen 1.500.000 abrasiones. O sea, que la durabilidad era importante. Fíjate que todas la mayoría de las sillas todas tienen brazo. Sí. Eso es importante porque los adultos mayores no se pueden parar. No es accesible universalmente. O sea, fíjate que también los counters tienen diferente altura. Tú tienes no solamente para Entiendo una persona que en silla de ruedas. o sea, son personalizados, son hechos a la medida. Sí, fueron hechos a la medida para Aquí, el espacio. por la fábrica local acá. Sí, por de una Cervex, fábrica, la fábrica de Cervex Dominicana fue que lo fabricó. Nosotros hicimos el diseño. Claro. Entonces, adaptándonos counter a los diferentes espacios que teníamos, y algo muy importante era que fuera universalmente accesible. Claro. Entonces, eso está no solamente para Por sillas eso de se ruedas. ve que hay de diferentes alturas los mostradores. Exacto. O sea, tienen la dualidad para personas que vengan con alguna discapacidad en silla de ruedas. O personas de baja estatura. También. La misma estrategia se utilizó en los baños. No tenemos baños con meseta, que normalmente lo que se estila es una meseta con lavamanos. Empotrado, no, sí. Empotrado. Nosotros tenemos lavamanos individuales con los dispensadores de jabón laterales, de manera que una persona, tanto de silla de rueda como de baja estatura, pueda accesar, no importa la longitud de su brazo. Y eso para mí fue una experiencia vivida, porque yo tengo una amiga mía que tiene osteogénesis imperfecta y que es pequeñita, tiene 1,20 de altura total. Entonces ella usa bastón y ella me decía, cruzar la calle es un reto, porque cuando el badén está gordo, ella llega al contén, pero si no la jumpean, como dice ella, del otro lado, no hay forma de que la piernita y el bastón la ayuden a subirse para poder cruzar la calle o poderse lavar la mano. Que para mí eso era como, ¿qué? O sea, no entiendo. Y en no cuanto a alcanzo. los espacios de trabajo, ¿qué tipo de mobiliario? Nosotros en los espacios de trabajo utilizamos a Ergotech, que nos asesoró con su marca Sunom para crear, porque estábamos buscando la certificación de bienestar en espacios de trabajo. Entonces era importante que igual ese mobiliario fuera ergonómico, ese mobiliario permitiera crear una atmósfera de bienestar como la habíamos diseñado en los espacios exteriores y clínicos. Bien. En cuanto a, ya hablamos, ¿verdad?, todo el equipamiento y eso. Ahora, hemos mencionado mucho el WELL y las certificaciones. Entonces, un poquito ya para como ir cerrando la conversación, en términos de las profesionales que estén interesados en alcanzar este tipo de certificación en proyectos no relacionados, en el caso que no sean únicamente de salud, como tú dices que tiene que ver con todo lo que es espacio de trabajo, ¿qué requerimientos, o sea, qué pasos tienen que dar? O sea, algo de tu experiencia que tú puedas compartir respecto a alcanzar este nivel. Mira, las certificaciones, hay 2 certificaciones importantes, hay 3, bueno, 4, porque hay ahora una latinoamericana que es certificación de confort, que yo también ya yo soy asesora oficial, pasé el examen, pero son, sí, eso, son exámenes que hay que pasar. Entonces, lo primero es, en el caso de Médico Express, es Fitwel, la certificación que ostenta a nivel de diseño. Entonces, ¿qué es la certificación? Esos son healthy building, o sea, es edificio saludable. La temática es entender que lo que no le hace daño al medio ambiente no le hace daño al hombre. Y cuando nosotros diseñamos bienestar, estamos diseñando para ambos. Nosotros estamos cuidando la sostenibilidad. Entonces, como hablamos del estrés,
la estrategia es mitigar el estrés en espacios de trabajo para poder beneficiar a toda esa clase trabajadora que todos los días sale de su casa y se va a encontrar con diferentes retos. Entonces, yo soy embajadora Fitwel desde el 2017. Óyeme, desde que abrieron la oportunidad del examen, porque todas estas certificaciones de bienestar tenían pilotos que ya tenían 7 años siendo estudiados. Diseño basado en evidencia, de nuevo, neuroarquitectura, todas mezcladas, probando a ver si era verdad que estos pilotos con esas estrategias funcionaban y lograban que era, uno, hacer a la clase trabajadora más feliz, más productiva, que se sintieran mejor y que mitigar los altos niveles de estrés. ¿Por qué? Porque estaban teniendo licencias de alto ejecutivo por estrés. Entonces, no estaba, las corporaciones y las grandes empresas estaban teniendo muchísimo problema por absentismo a nivel laboral, por estrés, por patologías generadas por manejar altos niveles de estrés. Entonces, estas certificaciones surgen para eso. ¿Cuáles son las estrategias? Las estrategias son movimiento, por eso en Médico Express tú ves que hay una escalera que está adelante, llamativa, bonita, que tú dices, ok, en un hospital una escalera llamativa, bonita, sí, estamos invitando a los colaboradores a cuidar su salud cardiovascular. Hay letreros que dicen, cuida tu salud, quema calorías, no quema energía, usa la escalera, cuida tu corazón, sube las escaleras, todas estrategias de bienestar. También, entonces, ¿qué se busca? Con las estrategias de bienestar es no solamente el edificio per se, no tiene que ser el edificio completo, puede ser un espacio, o sea, que alguien que tenga un piso, por ejemplo, o una oficina particular dentro de una torre, se puede certificar, porque no hay que certificar el edificio, se certifican los espacios de trabajo. Hay diferentes modalidades de certificación, entonces eso tiene unos checklists. Lo ideal es acompañarse de un embajador que maneja toda la documentación que hay que hacer, porque es mucha. Créanme que la carpeta de Médico Express, de la certificación a nivel de diseño, es esta. O sea, cuando se vayan a recertificar, que ya está en operaciones, entonces hay que validar. O sea, todo eso que se dijo, o sea, que se iba a hacer. Se certificó en diseño y ahora viene la certificación exacto, en la funcionamiento. recertificación en funcionamiento. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes? Lo primero es la entrada de luz natural. Nosotros tuvimos que mandar, o sea, todos los planos, las elevaciones con las medidas de todas las ventanas, la ubicación geográfica, plano de asoleamiento, la ubicación geográfica que permitiera lo que ellos llaman el commute, que las personas, y eso es algo importante, muchas de las personas que trabajan en Médico Express viven en Santo Domingo Este. Por lo tanto, el transporte, que hubiera parada de guagua cerca, que hubiera accesibilidad vial, rápida. Servicios, o sea, servicios de guagua, taxi, carro, para que también, por ejemplo, crear toda una política de pool car, de personas que vivan cerca para disminuir la utilización del carro. Tuvimos que hacer, por ejemplo, si yo trabajo en Médico Express, yo puedo tener vida en mi hora de break, puedo ir a comer a un sitio fuera, puedo ir a comprar un sitio fuera. Tuvimos que hacer un score de caminabilidad, o sea, de ubicación geográfica del centro y qué me queda cerca a tantos kilómetros. Hay un rango que te dice y te va dando los puntos de caminabilidad. Si yo tengo restaurante, farmacia, supermercado, o sea, que yo en mi espacio de trabajo, cuando me voy para mi casa, me voy completa, me voy con el supermercado resuelto, con el regalo de cumpleaños resuelto, con la vejiga y todo el mundo. Hasta la playa que está cerca. Exacto, hasta la playa que está cerca. Si me voy de ahí para la playa, la tengo resuelta. Entonces, tenemos también parqueo de bicicleta también. Tuvimos, por ejemplo, que medir el parque ecológico, el Farallón, que tiene un parque ahí, para permitir con estrategias de caminar y de pasar por el parque. Tuvimos también, independientemente de todo lo que hablamos, de la cantidad de iluminación, del tipo de luminaria, todas las políticas. Por eso que tuve que hay políticas que dicen en Médico Express, esto es un sitio libre de humo. Nosotros tuvimos que escribir todas las políticas de que se estaba comprometiendo la empresa para su espacio de trabajo. Las fichas técnicas de todos los muebles tuvo que mandarse para garantizar que es un espacio no tóxico. Tuvimos que mandar las dimensiones, o sea, ellos tienen porcentaje, eso es una tabla que tú vas llenando hasta la comida. Entonces, en ese caso, porque
quisiera que le llegara el mensaje a los profesionales. O sea, se deben dirigir a alguna página de internet, o sea, o buscar la asesoría, por ejemplo, tuya, si hay otras personas aquí que puedan brindarla. Yo sé que hay una Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Yo creo que incluso antes de buscar la certificación internacional deberían buscar quizás también esa certificación local. Sí, ¿no? claro. Claro que sí. Por ejemplo, lo ideal es acompañarte a un embajador. Yo soy la única dominicana que ostenta de las 4 certificaciones de bienestar 3. O sea, yo soy embajadora Fitwel, WELL, profesional acreditado, y asesora y certificadora de confort, que esa es nueva, esa es colombiana. Entonces, si alguien quiere certificar su espacio de trabajo, lo ideal es acompañarse porque es mucha la documentación. Claro. El levantamiento es mucho. Entonces ya el embajador o el profesional acreditado ya tiene el know-how de cómo manejar todo eso para hacerlo. Y como han podido apreciar aquí, Katilka es una apasionada de este tema. Sí, la vemos mucho en sus redes. Yo creo que ahí puede compartirnos dónde seguirte y seguir aprendiendo de todas estas experiencias, que es sumamente enriquecedora y, como tú decías, cosas intangibles que muchas veces los diseñadores o los profesionales de la arquitectura nos quedamos como en las cosas muy materiales, pero todo este tipo de experiencias y de factores y aspectos que enriquecen tanto el bienestar y la espacialidad, ¿no? Y al final el resultado final de la obra. Entonces, ¿dónde te pueden seguir y cómo aprender más? Bueno, las redes, la mía personal es Kat González Health. Me encuentran en Instagram y también en Facebook. Y el de la compañía es @1a1 Arquitectura en Instagram. Entonces está también la página web, que es www.1a1arquitectura.com porque si no, solamente ponen The Wellness Architect Dominican Republic, o también ya Google, también en Google puede poner The Wellness Architect. Claro, y si no, en Arquitecto también, porque ya hemos contado con varias colaboraciones tuyas en términos de esto, de espacio médico. Ay, sí, yo y de salud. Encontré el otro día organizando en la oficina la revista del artículo sobre equipamiento médico. Exacto, y de cómo humanizar esa parte para quitarle lo miedo a la gente. Entonces, de eso que se trata todo. Quizás si hacemos una segunda versión de ese artículo, tú le pondrías más cosas, creo yo. Es posible que sí. Después de escucharte, la verdad es que mis próximas imágenes me las voy a hacer a Médico Express. Vale la pena cruzar el puente, ¿verdad que sí? La verdad que sí, que es muy bueno porque, como decíamos también con el doctor Cambiaso, contar con un centro de este nivel, no solamente la mirada hacia brindarle al visitante, sino que nos permite a nosotros, los dominicanos y dominicanas, pues contar con una atención médica de calidad y como merecemos realmente. Sí, es importantísimo entender que la salud se merece espacios diseñados para beneficiarla, que todo el mundo, porque esa es una de las ventajas que tiene Médico Express, que es para todo el mundo. No porque esté bonito, porque esté diseñado, porque tenga diseño detrás, excluye a grupos. 100%. No, al contrario, todo lo contrario, es enseñándole a todos esos grupos que entienden que no merecen espacios así, a tener espacios de calidad. Y la verdad que he tenido feedback de muchísimos de mis estudiantes, de los papás, de la abuela, de la tía, que lo están usando, y los estudiantes me cuentan, mi mamá está feliz, mi papá está contento, o mi papá vive en San Pedro de Macorís y ya no cruza el puente, se queda en mi casa y va para Médico Express. O sea que la retroalimentación de los espacios ha sido increíble, los detalles, porque los detalles marcan la diferencia. Estar sentado en una sala de espera mirando una imagen del mar, caminar y el feedback de, por ejemplo, de los equipos de trabajo que empezaron a trabajar antes que abriera el centro, decían, qué bien trabajamos aquí, qué bien nos sentimos, o sea, de verdad que ha sido muy bueno. Y cuando vayan, por favor, me hacen el feedback. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues yo creo que con esos testimonios acabamos esta conversación, agradeciendo muchísimo tu tiempo y compartir esas experiencias tan valiosas y esa motivación, sobre todo, para que desde nuestra profesión sigamos construyendo esos espacios habitables y saludables que todos merecemos. A ustedes muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Siempre recuerden compartir y darle like o dejarnos sus comentarios
Así que con esto también terminamos esta temporada que ha estado dedicada, a todo lo que es arquitectura e infraestructura turística. Muchas conversaciones valiosas que les invitamos también a buscar en todas nuestras plataformas. Así que hasta la próxima. El turismo gastronómico despierta la curiosidad de los viajeros al sumergirlos en sabores, técnicas y productos locales. En República Dominicana, esta tendencia ha crecido exponencialmente, trascendiendo el sol y playa para resaltar la identidad cultural en cada plato. 39 años de Arquitecto siguen dando beneficios. En la edición especial 125 dedicada al turismo, se reseñan nuevos restaurantes cuyas propuestas brindan experiencias sensoriales completas, reflejando la riqueza culinaria dominicana y potenciando la gastronomía como motor económico, cultural y turístico del país. Visita nuestro sitio web arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.